Vamos hoy a seguir hablando de algo tan importante como es el matrimonio. Amén. Donde hemos tocado 3 puntos la semana pasada, ¿verdad? Porque el matrimonio tiene muchos problemas, muchos enemigos. Son tantos los enemigos que quieren destruir el matrimonio. Pero esa destrucción muchas veces viene de problemas que no se han sabido resolver a tiempo dentro de la misma pareja, sin contar los otros problemas exteriormente de la pareja. Pero yo creo que lo más importante es que cuando entendemos que lo que cuenta es saber cuidar el corazón, el resto se hace más fácil. Porque si usted aprende a cuidar su propio corazón, no va a permitir que se lo vengan a dañar. Amén. Amén. Y ¿sabe una de las cosas entre las lecciones que le daba el matrimonio? La mejor manera de poder aprender a cuidar el corazón es vivir aprendiendo a amar al modo de Dios. Porque cuando aprendemos a amar al modo de Dios, no solo aprendemos a cuidar nuestro corazón, sino que aprendemos a librarnos de muchos problemas. La semana pasada habíamos visto uno de los tantos problemas de la pareja que a veces le ocultan al cónyuge los problemas, y eso lo vimos la semana pasada, ¿verdad? O el segundo, que es predisponernos contra el cónyuge, y el tercero, dejar de lado la ternura. Hoy seguiremos, hermano, con el cuarto punto, que tiene que ver con un problema que yo creo que forma parte de la naturaleza caída del hombre, pero en Cristo Jesús eso tenemos que también aprender a vencerlo. ¿Y dónde se origina? ¿Cuál es la causa? ¿Por dónde vienen estos problemas? Cuando guardamos el enojo, guardamos el odio o el resentimiento. Pero si yo le preguntara, matrimonios, ¿cuántos matrimonios han logrado superar este obstáculo? Han logrado superarlo, digo, porque han logrado ya no vivir cayendo en estas faltas, en estos errores. Ahora, pastor, entonces la ira es mala, el enojo es malo, el resentimiento es malo. Yo creo que esas cosas no tienen nada que ver con la voluntad de Dios. ¿O usted cree que tiene que ver con la voluntad de Dios? Es verdad que la ira, aunque aquí está el odio, ¿no? Por eso ni el odio no forma parte de la voluntad. No es la voluntad de Dios que usted viva enojado, resentido, lleno de odio, con un carácter así, ¿no? No es la voluntad de Dios, hermano. Pero usted tiene que, como pareja, examinarse y encontrar la causa que lo enoja. Si yo le preguntara a los matrimonios, ¿qué le enoja de su esposa? ¿Qué le enoja de su marido? ¿Qué es lo que no le gusta? Y les dije, es importante que lleguen a conocerse. Le hice una pregunta: ¿cuándo fue la primera vez que se enojaron? ¿Se recuerdan? ¿Por qué discutieron? ¿Por qué pelearon? ¿Cuál fue la causa, el motivo? ¿Lograron superarlo? Porque si no lograron superarlo, eso se va acumulando y va haciendo daño. Va haciendo mucho daño, hermano. Yo recuerdo la primera vez, y se las he contado, la primera vez que yo me enojé con mi esposa fue por un malentendido. Y nos cruzamos, y bueno, para aquellos que ya han contado la historia, no se la vuelvo a contar, la resumo rápidamente. Y recuerdo que yo en aquella ocasión llegué a alzarle la voz a mi esposa. ¿Cuánto le han alzado alguna vez la voz a su esposa? No alce la voz. Y recuerdo que mi esposa, era la primera vez que yo le había alzado la voz, y se puso en un mar de llanto. ¿Cuántas mujeres les gusta que le alce la voz? A nadie. Ni hombre ni mujer. Pero recuerdo que mi esposa no me quería perdonar.
y el no quererme perdonar. Y esto es el primer paso que tenemos que entender para vencer el enojo, vencer el odio y el resentimiento. El primer paso, hermano, es estar dispuesto a perdonar. Y recuerdo que mi esposa no estaba dispuesta a perdonarme, porque yo le había alzado la voz y me había pasado. Recuerdo que yo me asusté de mí mismo al llenarme de ira. Y recuerdo que golpeé en la pared y con el pie rompí el vidrio del mostrador. Di una patada en el vidrio. Y temblaba de coraje. Y al pegarle en la pared, hermano, ¿sabe qué? Muchas veces los psicólogos dicen, ay, usted no se retenga el enojo, tiene que desfogar, tiene que hacer así, pero es equivocado. Porque muchas veces, en el momento de la ira, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, dice Santiago. Usted puede hacer daño en palabras y en hechos, en acciones. Mi esposa se asustó al ver mi reacción y yo también me asusté. Y recuerdo que salí al segundo piso, caí de rodillas y empecé a llorar. Me asusté por mi reacción. Jamás pensé. Hermano, y era mi primera pelea en el matrimonio. Nunca había pasado tal cosa. Y bajé llorando y le dije, esposa, perdóname por mi comportamiento. Pero no pensé reaccionar así. Y ella se tiró y nos abrazamos y lloramos juntos. Y de ahí nos sentamos. Y recuerdo que hice un compromiso serio entre los dos. En ese compromiso serio le dijimos, mira, de ahora en adelante tenemos que evitar esto. Y le estoy contando, hermano, que eso han pasado 33 años, porque fue al año de casado, que fue la primera vez que peleábamos y pasó esto. Han pasado 33 años y eso no se volvió a repetir nunca más. Mire, hermano, es importante para superar el enojo y estas cosas, es que la pareja tiene que hacer un compromiso serio con Dios y serio entre los dos, para no volver a cometer el mismo error, la misma falta, y comenzar a confrontarse y decir qué es lo que estuvo mal y qué es lo que no me gusta de ti y de ti. Y cuando hacen compromisos serios, logran desnudarse el uno al otro. Hermano, cuando la Biblia habla de estos problemas del enojo, porque es algo que humanamente somos todos caídos, imperfectos, y en Cristo Jesús esto tiene que cambiar. Sigue adelante, por favor. Yo quiero que usted abra la Biblia conmigo en el libro de Efesios. Mire, hermano, aquí el enojo, el odio y el resentimiento, cuando los trasladamos, estos sentimientos en la pareja, vamos a hacer daño el uno al otro, porque cabeza y cuerpo son. Ahora, el libro de Efesios habla con respecto a cómo nosotros podemos superar esto. Y léalo conmigo, me gustaría decirlo así, pero es importante leerlo. Antes del versículo 25 que yo he puesto ahí, el versículo 24 de Efesios 4:24 nos habla de un renovamiento espiritual que tiene que existir en la pareja, en el matrimonio. Y dice, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y el versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En el matrimonio tienen que entender que ellos se pertenecen, que son miembros, cabeza y cuerpo. Y
muchas veces hagamos preguntas, ¿por qué viene el enojo? ¿Por qué viene el resentimiento? ¿Qué lo provoca? Quizás un desacuerdo, un malentendido, quizás una injusticia, quizás una palabra mal dicha. Y todo eso ocasiona, hermano, probar estos sentimientos de enojo. Es un disgusto en sobremanera, quiere decir enojo. El enojo es un disgusto en sobremanera, donde la persona va a explotar. Porque no le gustó quizá un modo de comportamiento, alguna injusticia, algo le hirió, le ofendió, o le sacaron a relucir alguna debilidad, alguna falta, y todo eso provoca enojo. Por lo tanto, ahora aquí habla el versículo 25, que para poder solucionar eso, tenemos que desechar de nuestra vida la mentira, el engaño. Una de las cosas que causa el enojo es el engaño, es la mentira. Y otro de los problemas que se suma es cuando la persona no quiere reconocer su enojo. Y estás enojada. No me pasa nada, no estoy enojada. Mentira, estás enojada. ¿Y qué te pasa? ¿Estás enojado? Y no, hermano, tienes que aprender a confrontar el enojo. Sí, estoy enojado. ¿Y por qué estás enojado? ¿Qué no te gustó? Y así se comienza a poner en práctica lo que dices aquí. Hablar verdad, cada uno con su prójimo. Tu prójimo más vecino, más cercano, es tu esposo y tu esposa. Y aquí tú tienes que decirle la verdad. Aquí tú tienes que abrir tu corazón. Y es importante porque el versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que si nos podemos airar, pastor, sí, claro. Si se pueden enojar, claro, pero hay que saberse airar y hay que saberse enojar por la causa justa. ¿No? Y tiene que aprender a enojarse por la injusticia. Y su dirección tiene que ir hacia allá del enojo, no hacia la persona, y tratar de ayudar a la persona que ha cometido la injusticia o el error y confrontarlo. ¿Me explico? ¿Me estoy explicando? Porque, hermano, tenemos que saber corregirnos y saber amarnos. Por eso la Biblia dice que el amor todo lo puede. El amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no busca lo suyo. El amor no es jactancioso. O sea, en otras palabras, cuando suceden estas cosas es cuando aprendemos a corregirnos y comenzamos a aprender a amarnos de la manera correcta. ¿Por qué? Porque nos vamos a perfeccionar el uno al otro, diciendo esto. Y yo recuerdo que con mi esposa aclaramos el malentendido que tuvimos y nos dimos cuenta que caímos en un engaño sutil. Pues ¿saben por qué? Por no aprendernos a oír el uno al otro. ¿Saben por qué muchas veces se caen estos errores? Porque no se sabe oír. Por eso dice la Biblia en Santiago, y vaya conmigo a Santiago 1:19, donde dice que tenemos que aprender a oír mucho, a hablar poco y a enojarnos menos. En otras palabras, estar conectados el uno con el otro, eso es saber oír. Amén. Santiago 1:19. Pero si usted lee el contexto, en el 18 habla de cristianos, de aquellos que han sido nacidos de nuevo del Espíritu. El 18 dice: Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Y el 19 va a hablar cómo cambia nuestro comportamiento. Y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tardo. Por lo tanto, una de las maneras de evitar el enojo, el odio y el resentimiento, ¿sabe qué? Es aprender a oír. Y para eso se necesita
aprender a guardar silencio, estar conectado con otras personas. Por eso dice, aprende a oír mucho. Si supiéramos y aprendiéramos a escucharnos el uno al otro, el mundo cambiaría, las relaciones cambiarían. Por eso cuando Jesús vino al mundo, Jesús dijo, el que tenga oído para oír, oiga. ¿Sabe por qué? Porque muchos tienen el oído, pero no para oír. Solo escuchan, pero no oyen. Y muchas veces el problema es porque sus corazones están heridos. Hay raíces de amargura. Y como no han logrado superar, hermano, causa un problema mental eso. Porque la raíz de amargura daña la mente, daña los sentimientos, corrompe las emociones. Y la persona empieza a vivir de una manera defensiva, donde vive solo de sospechas. Esto lo dice por mí. De imaginaciones. ¿Y sabe por qué? Porque tiene el corazón cerrado y el oído también. ¿A qué? A lo que Dios dice. En otras palabras, un comportamiento así es porque está cerrado a la voz de Dios. Porque aquel que es de Dios aprende a oír a Dios y al prójimo. Aprende a oír a Dios y al prójimo. Y Dios te da la capacidad de poder ser sensible para aprender a sentir lo que el otro siente. Hermano, aún Jesús se enojó. Muchas veces Jesús se enojó. Pero su enojo iba direccionado a los justos. Le voy a dar un ejemplo para que usted me siga. Busque el libro de Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 5, cuando él estaba en el templo, y dice la Biblia en el versículo 5, entonces mirándolos alrededor, con enojo. ¿Quién lo miró con enojo? Jesús. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Porque los fariseos eran como nos explicaba nuestro pastor, era gente hipócrita e insensible. El hipócrita es un artista, es uno que sabe fingir, porque la palabra hipócrita salió del teatro. Los que actuaban en los teatros se ponían máscaras y para aparentar ser un personaje. Y entonces esas máscaras les hacían actuar de esa manera. Entonces Jesús, la palabra hipócrita sale de ahí, esa es la raíz. Gente que sabe actuar, que sabe fingir lo que no siente. Y entonces Jesús, viendo que los fariseos estaban ya con un corazón así, lleno de hipocresía, dice que los miró con enojo. ¿Quién los miró con enojo? Jesús. Porque veía la dureza del corazón de ellos, la insensibilidad, la falta de compasión. Mis santos en Cristo, hay que saberse enojar. Pero Jesús se guardó rencor o algo contra ellos. No. Su enojo iba contra la injusticia que ellos hacían, los fariseos. ¿Me estoy explicando? Y hay momentos, hermano, eso es saberse enojar. Usted recibe una noticia en la que ve la injusticia, es normal que se enoje. Es normal. Y muchas veces la ira también viene de parte de Dios y es necesaria para poder accionar. Porque hay mucha gente, hermano, tú no lo haces, y tú te llenas de ira. ¿Sabes que yo lo hago? Porque nadie lo quiere hacer. O sea, la ira te mueve a hacer algo. ¿Me explico? Entonces tenemos que sabernos enojar y airarnos. Y por eso dice en Efesios, airaos, pero no. ¿Cuándo es que yo peco? Cuando no sé responder al enojo correctamente y cuando no sé responder a la ira correctamente.
ahí yo peco. Y entonces me lleno de resentimiento y ya no le hablo. Ya no la tomo en cuenta. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro, ahí ya pecaste, porque al otro día te levantas y ni la saludas o ni lo saludas. Me dijo una vez, le dije, hermana, ay, el pastor dice, el enojo de ese hombre dura 15 días. Después de 15 días siquiera comienza recién a tomarme en cuenta. Ah, así es. ¿Y es cristiano? Sí, dice que es cristiano. Entendamos, hermano, esto no es un juego, es una cosa muy seria. Destruye la relación. Hace daño, hermano. Y uno tiene que saber, por eso digo, como humanos nos ponemos a enojar, irritar, pero no pecar. El pecar es cuando ya vienen las ofensas, vienen las cosas, palabras hirientes. Por eso ahí mismo, siga conmigo en el libro de Efesios. Porque estamos tratando ahorita cómo poder vencer el enojo, ¿verdad? Mire lo que dice más adelante. Es tan terrible porque le da lugar al diablo. Ahí mismo, seguimos el 27. El versículo 27 dice, ni deis lugar al diablo. Y el versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Cuando hay enojo, muchas de las palabras que hacen daño y que hieren salen de la boca. La Biblia las llama palabras corrompidas. ¿Por qué? Porque van a dañar la autoestima, van a ofender. Tú no cambias, tú eres el mismo. Y vienen las ofensas, bueno para nada, inútil, y cosas así. Se recuerda que en una de las enseñanzas dije que uno le había dicho a una esposa, me arrepiento de haberme casado contigo. Son palabras durísimas. Terrible. Y que esas cosas no se tienen que atesorar en el corazón. Si no, dice, miren cómo tenemos que aprender a usar la lengua. Sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Quiere decir que usted tiene que saber usar su lengua. Saber, porque la voluntad de Dios es que vivamos libres de ofensas, de resentimientos, de enojos, de estas cosas. No es la voluntad de Dios que uno viva así, porque vive atado, oprimido, opreso. Terrible, hermano. Y después viene la mentira y le hace sentir la baja autoestima, autocompasión, hacia sí mismo, la víctima. ¿Sabe por qué? Por no querer afrontar y crecer y madurar en la vida. Aunque es doloroso, hermano, pero hay que saberlo hacer. Y le digo delante de Dios, que Dios es testigo, hermano, que yo he vivido cosas así, y una parte le he contado, ¿no? Y es precioso cuando se aprende en pareja a confrontarse y a salir adelante. Porque a veces oigo que dicen, es normal que los matrimonios peleen. Es normal. No es normal. Es anormal. Si siguen peleando es porque nunca han superado. Porque no han crecido. No están llegando a conocerse. No, hermano. Cuando usted verdaderamente aprende a crecer en el matrimonio, se van perfeccionando el uno al otro. Y ya no van a caer en lo mismo. Cambia el modo de tratar. Se aprenden a respetar, a valorar, a vivir de acuerdo. Qué lindo. Todo cambia, hermano. Aprenden a usar la lengua. Miren cuando llega el versículo 31 del mismo de Efesios. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia.
La palabra quítense quiere decir de vestirte, despojarte. Despojarte de esto. Para vestirte de nueva vestimenta. El versículo 32. O sea, tú te desvistes de la amargura, del enojo, de la ira, de la gritería, de la maledicencia. Y el versículo 32. Y te vistes. Antes, sé benigno unos con otros, misericordiosos. Y aquí está la clave para vencer el enojo, el odio, el resentimiento. Perdonaos unos a otros, pero ¿cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo Dios nos perdonó a nosotros en Cristo? ¿Cómo? Cristo se cargó de nuestras culpas, de nuestra vergüenza. Cristo se hizo responsable de nuestro pecado, de las consecuencias de todo. Por eso murió en la cruz. Para perdonar, como Cristo nos perdonó, tenemos que estar dispuestos a vestirnos de las consecuencias de ese pecado. Usted quiere perdonar, tiene que llevar las consecuencias, es decir, estoy dispuesto a cargar con esta vergüenza, con esta culpa, aunque si yo no fui el culpable. Me decía en esta semana una mujer, él es el que falló, yo no fallé. Él es el que se tiene que humillar, no yo. Él es el que tiene que buscarme, no yo. Él es el que tiene que pedir perdón. Él. Centrada en Él. Mire, hermano, yo le digo del amor de Cristo. Cuando sucede un quebrantamiento matrimonial, la culpa no es de uno solo. La culpa es de los dos. Sea que quizás el uno lleve mayor porcentaje y el otro menos, pero la culpa es de los dos. No pueden, y si se centran en que la culpa fue tuya o yo, nunca van a lograr perdonarse. Nunca van a lograr. Si usted está buscando un culpable, usted se estancará en la vida, porque ese no es el paso a seguir. Para vencer el enojo, el odio y el resentimiento, no es el camino. El camino es no buscar culpables, sino abrir el corazón y decir, estoy dispuesto a perdonarte como Cristo me perdonó a mí. Él llevó mi culpa, mi vergüenza, y yo estoy dispuesto a cargar tu culpa. ¿Cuántas mujeres están dispuestas a cargar la culpa del esposo? ¡Ay, pastor, no diga eso! Sí, si quieres perdonarlo, tienes que estar dispuesto. Amén. Dispuesta. ¿Me explico, hermano? El problema es que vivimos tan concentrados en nosotros mismos y valoramos tanto nuestra propia vida que no queremos sufrir. Y nos agravamos tanto a nuestros propios derechos. Es mi derecho. Es mi interés. Y todo eso tiene que ver con el ego del hombre. ¿Sabe? ¿Por qué usted cree que el apóstol Pablo, y hago aquí un paréntesis, por qué usted cree que el apóstol Pablo cuando escribe en la iglesia sus sufrimientos, y dice, he sido latigueado 3 veces, puesto en cárcel, he sufrido naufragio, he sufrido desprecio, azotes, traiciones, abandono de falsos hermanos, he sufrido hambre, desnudez, y una lista. Y yo digo, Señor, ¿dónde está el secreto, el éxito que este hombre probaba? Y cuando él dice, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, esa es la clave. ¿Por qué lograba perdonar? Superar el odio, el abandono, el desprecio. ¿Sabe por qué? Porque no estimaba su vida valiosa para sí mismo. Estaba dispuesto hasta morir por Cristo. No
no solamente sufrir una ofensa, no solamente sufrir un abandono, sino dispuesto hasta dar la vida por Cristo. ¿Sabe por qué? Porque no tenía por estima y por alta estima su propia vida. Y ¿sabe lo que muchas veces nos detiene a nosotros para no perdonar, no superar el odio, no superar el resentimiento y todo? ¿Sabe por qué? Porque ponemos por delante nuestra propia vida. Mi estima vale mucho. Yo valgo. Mis derechos. ¡Ay! ¿O no es verdad? Y si darnos cuenta, tomamos una posición orgullosa. Y eso nos deja que nos desvistamos del enojo, como dice aquí. Quítense de vosotros toda amargura. Hermano, y sin darse cuenta la persona se hace daño a sí misma, porque no es feliz. Dígame, ¿una persona amargada podrá ser feliz? Una persona que vive enojada hasta consigo mismo, no se soporta ni él. ¿Sí o no? Y a veces dice, ¿y qué te pasa? Nada. Ni ella se soporta. Y usted no ve así. ¿Está brava? No, no me pasa. Es la raíz de amargura, le roba la paz. No la deja ser feliz. Se aísla. Poco a poco va perdiendo tantas cosas, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, que lo que la Biblia habla, cómo nosotros podemos vencer todas estas cosas. Y es bueno, hermano, que tengamos presente. Yo quiero que usted lea conmigo Proverbios. Amén. 25:11. Proverbios 25:11. Mire lo que dice la palabra de Dios. No es mi palabra. Manzana de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como. Oiga, qué lindo. Para vencer el enojo, ¿sabe qué tenemos que aprender? A usar bien nuestras palabras. Mire, el modo como uso yo mi lengua, como uso mis palabras, es tan importante para superar el enojo. ¿Sabe que las palabras tienen que tener dominio? Las palabras dominan al espíritu. Por eso dice Proverbios 15:1, dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Quiere decir que para que usted tenga un espíritu apacible y que usted lo sepa controlar, dominar su espíritu, tiene mucho que ver cómo usted usa sus palabras. Porque las palabras, dice la Biblia, la blanda respuesta quita, eso es tener dominio propio contra su propio espíritu. Y dice que nuestras palabras acá dicen que tienen que ser como manzanas de oro con figuras de plata. Es la palabra dicha como conviene. Y cuando usted sabe responder cómo conviene, esas palabras van a apaciguar el enojo del otro, van a quitar la ira del otro. ¿Y sabe por qué? Porque usted tiene dominio sobre su espíritu por medio de sus palabras. Usted es prudente. La Biblia dice, mire, Proverbios capítulo 22, versículo 24. No te entremetas como el iracundo, ni te acompañes como el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Usted tiene que saber con quién camina, con quién se relaciona, con quién anda. Es peligroso que usted se entremeta y que tenga de compañero hombres de enojo y que sean iracundos. Porque usted va a aprender de sus maneras. Y tristemente muchos arrastran estos patrones de conducta desde su infancia. Porque tuvieron un padre con un carácter así, o una madre con un carácter así, que eran solamente
enojados, llenos de enojo, iracundos. Y adoptaron esos patrones de conducta y aprendieron eso. Por eso dice, no sea que aprendan sus maneras y tome lazo para tu alma. Quedaron enlazados en ese patrón. Pero ahora en Cristo eso tiene que ser roto. Tú como cristiano no puedes vivir enlazado a esta clase de conducta. ¿Me estoy explicando, hermano? Vámonos a Proverbios. El Proverbio es tan lindo y lleno de tantos consejos para saber vencer el enojo, la ira. Proverbios 16:23 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¡Aleluya! Dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una. ¿Y cómo yo le acabo de decir cómo usted se puede enseñorear de su espíritu? Con sus palabras. Porque la blanda respuesta quita. Eso es enseñorearse de su espíritu. Cuando usted tiene el control, el dominio, usted va a desarrollar un carácter manso, humilde. Amén. Dígame, mi hermana. ¿Quiere decirme algo? Perdí, proverbio que no. Proverbios 16:32 leí. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Dice, y mire cómo lo compara. O sea que el que tarda en airarse es una persona que tiene dominio sobre su espíritu y por eso tarda en airarse. Porque sabe responder, sabe usar bien sus palabras y es fuerte ante los ojos de Dios. Hay gente que dice, es que mi marido tiene un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque vive enojado. No, es lo contrario, tiene un carácter débil. Porque el débil se enoja de la nada. Todo le irrita, todo le da fastidio. Porque es débil. Pero en cambio el que es fuerte, dice aquí, es el que tarda en airarse. ¿Por qué? Porque es paciente. Porque sabe dejar pasar por alto las palabras insensatas que le dicen y no se enoja. Sabe pasar por alto las palabras ofensivas y no le enojan, no le tocan, no causan un efecto. O sea, en otras palabras, no le da importancia a las ofensas, al maltrato. A Jesús le decía, demonios tienes. Y Jesús por eso le daba importancia a lo que a él le decía. Él sabía quién él era. Él sabía quién era. Usted tiene que saber quién es usted. Porque no faltará quien le ofenda, quien le quiera hacer sentir menos. Pero si usted sabe quién es usted, eso no le va a hacer ningún efecto. ¿Me estoy explicando? Porque usted es fuerte. No va a vivir a la defensiva. No va a vivir así. Va a dejar que su defensor sea Dios. Y todo cambia. Vive tranquilo y duerme tranquilo. En cambio, el que es débil, me trataron hoy día mal. Ni duerme. Señor, déjame dormir. El Señor dice, pero por amor a Dios, mírate en mí. Identifícate conmigo. No hagas caso a eso. Me estoy explicando, hermano. Qué importante cuando aprendemos a entender, hermano. ¿Quiénes somos y cómo tenemos que comportarnos? Qué lindo, ¿verdad? Vámonos a Proverbios 29 para ver 22. Proverbios 29. Gloria a Dios. Dice en el versículo 22, el hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Ahora, hermano, estas son las cosas que tenemos que evitar en el matrimonio. Yo lo he vivido, hermano. Yo me asusté el día que me comporté así. Y una vez me comporté así con mi hermana antes de casarme. Y me tocó lágrimas también. Y esta vez cuando me comporté de casado. Pero doy gracias a Dios que han pasado 33 años. Y yo le dije, Señor, tú tienes que ser el alfarero. Tienes que ayudarme a desvestirme de todas estas cosas. Y hay que desvestirse, hermano, de eso. ¿Cuántos han sabido
desvestir del resentimiento, del enojo, del odio, de la amargura, de la gritería, de la maledicencia. Ya se desvistió de todo eso. Tiene que quitárselo y vestirse de benignidad, de bondad, de perdón, de misericordia, porque esa es nuestra vestimenta como cristianos, para vivir un matrimonio sano. ¿Cuántos todavía no logran perdonar a su esposo o a su esposa? Tremendo. Porque viven resentidos. ¿Sabe, hermano? Por eso es importante, hermano, esto. Mire esta pareja aquí, mire. Ella llorando y él dándole en la espalda. ¿Cómo puede ser posible? Y sabe que hay muchos así, que viven así. No se soportan ya. Y ella le está diciendo, es mejor que yo coja a mi lado. Y él le dice, ándate. ¿Qué esperas? ¡Terrible! Pastor, ¿sabe qué se están diciendo? No. Discernimiento de espíritu. Ay, hermanos. Es triste, pero no es la voluntad de Dios que se viva así. La voluntad de Dios es que superemos estas cosas. La voluntad de Dios, hermano, es que salgamos adelante. Mire lo que dice Proverbios, ahí mismo el 29, el versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira. El necio. Y yo era así, hermano. En muchas ocasiones, cuando me asusté a mí mismo, me di cuenta. ¿Sabe por qué, hermano? Yo de joven, antes de conocer a Cristo, yo practicaba el taekwondo. Y era un muchacho lleno de ira. Recuerdo que un día maté un pollo. Le di una patada a un pollo así, le saqué la tripa. Como un patazo. Hermano, y le digo, yo no conocía a Cristo. Y cuando no conocía a Cristo yo, cuando hice todas esas cosas. Y lo hice como un perro, como un pollo, y lo hice como un perro. Y sabe, hermano, cuando llegué a los pies de Cristo y me comporté de una manera así con mi hermana, y después mi primera pelea con mi mujer así, me asusté de mí mismo y temblé y caí de rodillas y le dije, Dios, ayúdame. Ayúdame. Y como yo había practicado taekwondo también en la marina, ¿sabe, hermano? Le digo por experiencia, es tan importante rendirse a Dios completamente para vencer estas cosas. Para vencer estas cosas. Y el otro día hablaba con mi esposa, le decía, mi amor, qué bueno que estamos ya 34 años de matrimonio viviendo. Y podría contarle muchas cosas, pero qué precioso es crecer y madurar. Y el camino no es fácil. Aprender a amar al modo divino es el éxito, es la solución. Y eso demanda, hermano, sufrimiento. Demanda ser fuerte, porque el amor todo lo puede y todo lo soporta. No guarda rencor, no busca lo suyo. Ese es el amor divino. Amén. El amor divino es sufrido. Ay, pastor, tengo que aprender a sufrir. Sí, tiene que aprender a sufrir para crecer y madurar en la vida. Tiene que aprender a perdonar. Tiene que saber cortar lágrimas sola. Ay, hermano. Dice la Biblia, y bueno, podría citar muchas citas bíblicas más, pero me quedo ahí, hermano, para seguir adelante. Porque es importante que entendamos, hermano. La Biblia dice que la ira del necio reposa en su seno. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Si usted quiere, lo escribe Eclesiastés 7:9. ¿Dónde reposa, hermano, la necedad, la terquedad, la ira? En el necio. Bueno, y ya con esto dejamos ahí
Dice la Biblia así, mire. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 7:9. Esto usted lo tiene que ayudar para desvestirse del enojo, porque Dios no tiene hijos necios. El necio de todo se enoja fácilmente, se apresura en su espíritu a enojarse, no sabe controlarse. Entonces, hermano, es importante que usted se desvista del resentimiento, de la ira, del enojo, y se vista. Y con esto sí ahí me viene más versículo, hermano. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Colosenses 2, 3. Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportados unos a otros, perdonados unos a otros. Si alguno tuviese queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también vosotros hacerlo. Así también. Y la Biblia dice en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es el vínculo perfecto, hermano? Es la voluntad de Dios que en los matrimonios aprendamos a vivir así. Y miren lo que hay, el resultado, ¿cuál será? Si usted aprende a vestirse de benignidad, de bondad, de misericordia, de perdón, el efecto será en el versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sea agradecidos. Ese es el resultado de vivir libre de amargura, libre de enojo, libre de ira, de resentimiento, de odio, hermano. Cosa que usted va a aprender a amar a su esposo y a su esposa. Y van a vivir en paz. Van a vivir en paz. Sigamos más adelante. A ver si logro tocar, creo que no logro tocar otro punto, hermano, por el tiempo. La falta